Maravilloso. Es un hermoso privilegio estar en la casa del Señor y una vez más estar con ustedes llevando este mensaje de la palabra. Pueden los hermanos tomar sus asientos, aleluya. Bendito es el Señor. El Señor nos ministraba en esta tarde, ¿verdad? A través de la oración, de la lectura, de la alabanza. Y en ese ministrar, yo decía, Señor, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ese verdadero encuentro contigo? Verdaderamente. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, hemos tenido esa dicha de poder decir ese encuentro contigo? Y sabe, para poder tener ese encuentro, estimados hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Él es un Dios caballeroso que quiere hacer las cosas en nosotros. Él lo quiere, pero Él no quiere nada forzado. Un amor forzado nunca beneficia a nadie. ¿Se acuerdan esa frase que uno dice? Si tú lo amas o la amas, déjalo ir y se regresa realmente, verdaderamente para ti. Pero nosotros en el Señor sabemos que Él nos amó con un amor distinto. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Les confieso algo. Había una presencia tan hermosa que yo decía, Señor, que el siervo me dé el tiempo ya. Con una gana de entrar de una vez allí. Señor, que se trabe, que se trabe. Y de una vez diga, hermano, venga porque ya no puedo. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Lo maravilloso es que siempre en el Señor nosotros estamos dispuestos. Yo quiero que te pongas toda tu atención, tus ganas, el entendimiento para que el Señor abra tu vida como habló a mi vida y nos seguirá hablando. Te voy a suplicar que abras las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Una parábola tan conocidísima que si ya estamos en día de confesiones, les confieso que fue la primera predicación en la cual prediqué hace muchos años. Y el Señor trataba conmigo porque yo quería predicar en otro tema. Me dijo, no, como una inquietud, como un fuego dentro que no me dejaba tranquilo. Y solamente el Señor sabe por qué nos ponen estos aprietos maravillosos, digo siempre. Así que le voy a invitar a que por favor me acompañen en el versículo 11 en adelante, la famosa historia de la parábola del hijo perdido. En algunas de sus Biblias tiene el título del hijo pródigo. Es que pródigo tiene una palabra de un doble significado. Necesitado, como este hijo lo describe, pero también una persona pródiga, una persona muy capaz. Pero en este caso es lo contrario. Pero la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, con la guianza, el respaldo del Espíritu Santo, dice así. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y este versículo quiero que lo subrayen, lo tengan en mente y no se distraigan. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso fue lo que hizo el padre a su hijo. Hasta allí. Padre, te damos gracias por lo que tú haces en medio nuestro. Gracias por esta hermosa palabra. Suplico tu guianza, tu dirección, porque solamente es por ti y para ti, mi Dios. Que tu presencia ministre en nuestras vidas. Que en tu nombre, Señor, podamos siempre nosotros hacer lo que tú nos mandas a hacer, nada más y nada menos, porque solamente la gloria y la honra es para ti. Bendice a tu pueblo, glorifícate en medio nuestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Qué hermoso pasaje, qué hermosa historia, que la Biblia tiene esa notoriedad de que nos enseña, nos educa con diferentes pasajes. Y sabes, es que esta parábola, como muchos conocemos, tal vez hay alguna persona nueva que no ve por las redes sociales, que no entiende lo que son estas parábolas, que nosotros estamos ya frecuentados, conocedores de estas parábolas, pero es que las parábolas son breves narraciones dichas por el Señor Jesucristo que encierran una narración, que enseñan una enseñanza educativa, moral, espiritual, revelando una verdad divina con términos terrenales en el cual nosotros nos vamos a identificar. En otras palabras, para que Dios nos enseñe algo celestial, nos pone ejemplos humanos para entender las cosas maravillosas que Él nos quiere hablar. Y de esa forma les hablaba a las personas, mas a su grupo selecto decía que le decía las cosas tal como es. Qué maravilloso, qué beneficio ser de ese grupo selecto, que nos dice las cosas del Señor claramente. Pero para que las personas se entendieran, les hablaba en parábolas. Y este doctor Lucas, que escribió este hermoso evangelio, tuvo el trabajo de asesorarse al pie de la letra de las cosas que correspondían al ministerio de Jesús, lo que él había hecho. Y cuando Lucas se encierra en este pasaje, porque Lucas no puso los capítulos fueron inventados muchos años después. Pero cuando comenzó a relatar en esta parte, a él se le ocurre, por guianza del Espíritu Santo, narrar no una, sino 3 parábolas en un conjunto, en un grupo. Si nosotros nos percatamos en ese mismo capítulo en el cual nosotros hemos leído la historia de la primera parte de lo que es el hijo pródigo o el hijo perdido. Pero hay 2 parábolas antes que también nos enseña la famosa parábola de la oveja perdida, donde el Señor deja las 99 y va tras esa oveja perdida. Y tras eso nos enseña también la moneda que se pierde en casa. 2, abarcando a hombres, el pastor y el padre de familia, hombres que están pasando por problemas difíciles, pero también encierra la historia de una mujer que se le pierde la moneda, para abarcar a toda una generalidad completa. Como dice el buen italiano, para poder tomar a tutti i mundi como ejemplo. Y cuando nos encierra esto, un común denominador en estas 3 parábolas es que algo se pierde. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? ¿Por qué 3 parábolas que nos encierra que dentro de un lugar donde no se puede perder, bajo la vigilancia, el cuidado de alguien o de algo, cómo es posible que algo se pierde? ¿Alguna vez se le ha perdido un hijo de ustedes? Estando en la tienda, tal vez. Se emocionaron de la oferta que está pasando en Macy's y fueron tras ciertas gangas, le decimos en Perú, y de repente se ven, ¡ay, mi hijo! Ya pasaron 2 horas. Y como no sabemos inglés, nos están anunciando, un niño está llorando perdido, vengan a recogerlo, vengan a recepción, vengan a recepción. Bueno, muchas veces nosotros no nos podemos identificar con perder algo. Pero en esta parábola Dios nos enseña, el mismo Dios nos está advirtiendo de algo que sucede en medio
de 3 diferentes ambientes en los cuales siempre termina con alguien perdiéndose. Y lo más triste es que se pierde bajo los ojos, bajo la supervisión de alguien, o dentro de una protección supuestamente que no puede perderse algo. Y es que ese es el tema que Dios quiere hablarnos. ¿Qué pasa cuando nos perdemos? El problema en sí, algo maravilloso que el Señor no nos recalca, no nos jala las orejas en cierta forma, es que no hace un hincapié grande al perderse, sino al encontrarse. Pero para poder ser encontrado, muchas veces el ser humano necesita volver en sí. Y ese es el tema. Volver en sí, vuelve en sí. Porque cuando nos damos por entendido acerca de esta parábola del hijo pródigo, nosotros podemos observar que el Señor nos da la ilustración de un padre de familia que no recalca ciertos problemas o ciertos descuidos que él haya tenido como padre. No nos dice la palabra si fue un mal padre o buen padre. Simplemente nos demuestra que era un padre que quería y llamaba a los suyos, a sus hijos. No nos da mayores detalles dónde estaba la mamá. La parábola no se encierra esos detalles. Simplemente nos dice que este padre tenía 2 hijos. Y no quiero enfocarme en el hijo mayor porque hay una enseñanza maravillosa del hijo mayor. Porque muchas veces nos enfocamos en el hijo perdido con el problema y nos descuidamos que el mayor tenía un problema de identidad mayor aún. Que también estando en casa no sabía que todo le pertenecía a él. Se cohibió de tantos favores sin necesidad de sufrir. Pero si predico de eso no salimos el día de hoy. Pero en esta parte, enfocándonos en el hijo menor, dice que este hijo menor, según esta parábola, le dice a su padre que le dé la herencia. Todos conocemos, pero para los que no saben un poquito de la historia, es que tras la muerte de un padre, según las costumbres judías, el padre, para víspera de su muerte, el padre tenía el derecho de darle la tercera parte de la herencia al hijo menor y las 2/3 partes al hijo mayor, el doble de la porción, de la bendición por ser primogénito. Y en esa forma ellos podían otorgar al hijo menor lo que era su herencia. Pero por general el padre tenía que fallecer para reclamar esa herencia. En otras palabras, nos estamos dando cuenta de la indiferencia de este hijo menor. Qué ingrato era que le estaba pidiendo a su padre, en otras palabras: padre, ¿por qué no te mueres de una vez? Estás robando el aire. Necesito yo hacer de lo mío. Ya, hay mucho, papá, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Los clásicos se van para otro tiempo y nos toca a los jóvenes reinar el mundo. Ese es en el idioma traducción, lenguaje actual 2022. Usted le pone el nombre respectivo. Y cuando le dice eso, le responde y el padre accede. Mire qué padre. Si a mí me hizo uno de esos, como este hijo, una de mis hijas, yo las cuelgo, las desheredo. Pero según la parábola, el Señor nos quiere dar un ejemplo de un padre tan amoroso que accede y le reparte los bienes. Pero dice que no muchos días después, juntándolo todo, en otras palabras, se demoró un tiempo para juntarlo. ¿Cuánto habrá sido ese tercio que le correspondía a este joven que se demoró días en juntarlo? Ahora, mi enfoque es esto porque conocemos la historia. Algo pasó en este joven que estando en su casa, this is something unbelievable because something happened with this guy. He was inside the house. Supposedly he was in close environment. Estaba en un ambiente cerrado, impermeable de cosas lejanas de afuera. Y estando dentro de su casa, con buenas relaciones, porque su padre, no nos dice algo malo, tenía un hermano mayor que era trabajador. Podemos rescatar de eso, rescatar que era un hermano que estaba siempre cuidando de los bienes de su padre. Entonces tenía un buen ejemplo de un padre, de un buen hermano mayor. Sin embargo, algo pasó en su cabeza. Algo se trastornó en su mente.
algo pasó en su interior que, estando en el mejor ambiente donde uno pueda crecer, se estropeó. Y él decidió actuar de esa manera. Uno puede esperar una reacción de esta manera de una familia que tal vez el padre y la madre ni se percatan ni se cuidan de tener ese temor de Dios. Unos padres que apoyan la violencia, la indiferencia, la mentira, el robo, porque hay padres también de toda categoría. Hay padres que uno dice, Dios mío, ni siquiera debería ser padre o madre. Pero en este caso no. Y viendo uno tiene que hacer la pregunta, ¿qué pasó con este joven? What happened to my kid? ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué comió la noche anterior? Algunas veces como padres nos preguntamos, pero es que si todo estaba bien, crié a mi hijo en el evangelio, antes que naciera ya estaba orando, leí los salmos enteros a mis hijos cuando estaba en el vientre de mi madre. Ese mejor momento donde no me callaban ni se aburría porque estaba dentro del estómago de mi esposa. Aprovechamos y leímos los proverbios. ¿Cuánto hemos leído palabras a nuestros hijos? Alabanzas, canciones, además de todos los gritos que hicieron también en casa, pero en fin. Pero nosotros aprovechamos de esa manera. Y cuando nace y lo vemos crecer y los traemos a la iglesia y vamos a hacer tantas cosas y ellos nos miran a nosotros, uno dice, wow, es que tiene que ser una gran sierva, un gran siervo del Señor. Y de repente llega la etapa de la pubertad, de la adolescencia. Y dice, ay Dios mío, ya viene lo bueno. Yo no sé tú, pero nosotros hemos tenido la dicha de estar en otras iglesias. Hemos estado en una iglesia por 20 años anteriormente, sirviendo como líder de jóvenes. Y en ese tiempo hemos visto, uno de ellos es este muchacho que está aquí. Esta es la segunda generación de jóvenes que hemos estado al frente. Pero vemos muchas veces que esos mismos jóvenes que han nacido en el evangelio, gracias hermano, que han nacido en el evangelio, que han estado con nosotros, vemos de vez como si fuera en un momento repentino que cambian, que así como entraron a la etapa de la adolescencia, de la juventud, de repente se transforman, como la película Transformers. Unos son Megatron, otros son Autobots. No sé cómo por ahí creo que va, ¿verdad? Pero, y uno dice como padre, ¿y qué pasó aquí? Este es el mismo chiquitito que le cantaba alabanza, que le tenía en mi brazo cantando, y uno se alegraba porque los niños aplaudían de pequeño. Yo tenía dos, una en cada brazo, por mis gemelas. Ahora ya no las puedo, ahora me tienen que cargar ellas a mí. Pero uno dice, pero pasan el tiempo y esos aplausos ya desaparecen. Ya no las podemos traer alegres a la iglesia. Ahora hay que empujarlas a la iglesia. Hoy nos saludan con la manita, están contentos porque están aquí, pero mañana ni siquiera están pataleando porque las traemos. Y uno dice, ¿qué pasó con mi hijo? Ministraba en la iglesia, tocaba en la iglesia, cantaba en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Qué vio? ¿Quién lo tocó? ¿Cómo fue trastornado su mente, su corazón? ¿Cuándo fue que me descuidé? ¿Cuándo fue que hice ciertas cosas? Y es que esas son las cosas que uno se puede preguntar y con justa razón se puede hacer. Realmente fueron las mismas preguntas que si le damos más vida a esta parábola que este padre se pudo hacer. Claro que sí. Y si uno se percata en la Biblia, como yo me hacía esa pregunta, Señor, ¿cuántos ejemplos puedo ver en la Biblia donde grandes siervos tuyos nos pueden dar cátedra de cómo realmente ser un padre, una madre para con nosotros? Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no hay muchos ejemplos claros. Uno de los grandes, por ejemplo, Moisés, no sabemos nada de sus hijos. Josué, pero ni siquiera es su hijo. De José igual. De Elí, mira cómo terminó el sacerdote Elí. Ofni y Finés, vergüenza para su padre. Nos vamos con Samuel. Samuel, un gran hombre de Dios con 4 ministerios vivos. Gran siervo de Dis.
el gran sacerdote Samuel, y sus hijos nada que ver, ni su sombra. Por eso que Samuel se dolía. Tus hijos ya no sirven a tu Dios. Nos vamos, mira al gran rey David. De Saúl uno malo salió uno bueno, que sea Jonatán, pero ni siquiera reinó. De un malo salió uno bueno, mira. De David, bueno, Salomón, pero mira cómo pasó Salomón. O sea, no hay muchos ejemplos grandes en los cuales uno puede decir, Dios mío, este es el ejemplo que yo tengo que seguir. En otras palabras, no hay una pastillita especial que uno debe tomar como padre para tener toda la sabiduría del mundo y poder educar a nuestros hijos para que no tengan problemas. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que muchas veces hay momentos que por más que tú creas que estás haciendo lo correcto, por más que tú y yo nos esforcemos en servir al Señor y traer a nuestros hijos, hay casos que realmente nuestros hijos nos van a dejar con la boca abierta. Hijos, the challenge is on you. Porque muchas veces los hijos obviamente quieren ver algo especial de papá y mamá. Porque hay extremos, claro, aclaro esto. Hay momentos que hay padres que nos enfocamos tanto en una área que descuidamos las otras áreas. Y el pobre hijo termina queriendo, anhelando que su padre sea aquel padre que aconseja a todo el mundo, pero menos a ellos en su casa. Hace unos días alguien me mandó un video medio cómico de esta persona, creo que es cristiano, y dice, estos son los hijos de los pastores y líderes. Y cuando me mandó este video sale esta persona cómica diciendo, esto es mi padre cuando necesito ayuda, hablando el hijo, ¿verdad? Y sale el padre, sale esta escena donde el hijo se acerca al padre, al pastor, y le dice, papá, ¿qué día tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para conversar hoy? Y le dijo, hoy no puedo porque tengo que prepararme para la reunión de la noche. Hay una reunión de líderes. Ok. ¿Mañana? Pues mañana tú sabes que tenemos la reunión con el otro grupo de pastores. El otro día, ese servicio no se puede. El jueves tenemos una preparación para diferente. En otras palabras, toda la semana lo tenía ocupado. Y de repente le suena el teléfono, la clásica. Le suena el teléfono. Pues aquí la tenemos apagado, ¿verdad? Pero suena el teléfono y termina la conversación con su hijo. Y su hijo es que simplemente le quería decir es que papá, quería un tiempo para conversar contigo, a ver si salimos y conversamos, porque ya no te conozco, ya no sé cómo realmente eres tú, quiero compartir contigo. En otras palabras, el hijo quería vivir simplemente una experiencia de hijo a padre. Pero su padre no estaba listo para él, no tenía el tiempo necesario. Y muchas veces eso también repercute en el hijo. Donde nosotros tenemos la dicha de tener hijos, pero nuestros hijos muchas veces no ven en aquel líder, en aquel maestro, predicador, maestro, pastor, ese padre para él. Y tenemos que sobrellevar el ministerio debidamente. Amar a Dios sobre todas las cosas, claro que sí. Pero no descuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, lo más preciado que es nuestra familia. Nuestros hijos. No podemos ser luz para todo el mundo de afuera y tinieblas para nuestra casa. No podemos dejar aquí simplemente cuerpo cansado para los nuestros y dar lo mejor para los de afuera. No, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado. Pero también reconocer que necesitamos un balance, que no todo es familia, que no todo es aquí. Siempre Dios tenemos que tenerlo a Él sobre todas las cosas. Pero es necesario que nuestros hijos también aprendan lo que es el caminar de Dios, el esfuerzo que Dios demanda de parte de cada uno de nosotros. Y no hay nada más hermoso que nuestros hijos vean en los padres ese ejemplo, que el hijo o la hija puede decir, así como mi madre yo quiero ser, así como mi padre yo quiero ser. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en nosotros? ¿Qué es lo que ellos realmente pueden apreciar de nosotros? ¿Una apariencia de perfección inalcanzable? ¿O realmente ven una persona de carne y hueso que en medio de sus falacias, en medio de sus errores, sabe reconocer, humillar y seguir caminando bajo el temor de Dios? En más de una ocasión, en lo personal, he pedido reconocer mis errores con mis hijas.
y decir: yo sigo aprendiendo. Y no hay nada más hermoso que aprender juntas o juntos. Necesitamos nosotros saber reconocer que nuestra mente necesita cada vez más ser renovadas. Pablo le dice a los Efesios en capítulo 4, versículo 23, un versículo corto: renovaos bajo el espíritu de vuestra mente. Necesitamos ser renovados bajo el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir adelante, estimados hermanos. Pero mira, en medio de todo, el Señor nos ilustra que hay momentos que por más que nosotros hagamos lo mejor para el Señor, uno se topa con ese versículo. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, que lo decimos a cada rato cuando hay un evento juvenil, ¿se acuerdan? Y lo repetimos y le decimos a los jóvenes: joven, en ese pasaje te das cuenta de lo que es realmente la juventud. Léalo conmigo, vamos. Eclesiastés capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad. Ese es el consejo para el joven. Pero si regresamos a estas parábolas, algo que encierra ese enigma es que, estando bajo su casa, bajo esa protección, este muchacho, el enemigo, entra a la mente de este joven. El enemigo comienza a trabajar en su corazón, en su mente, y comienza a trastornar su ser de tal manera que le comienza a desear la muerte a su padre. Le pide lo que realmente creía que era de él, se merecía, y lo junta y se va. Y se va. Y sabes, iglesia, eso es lo que realmente está pasando en nuestros días en medio de nosotros. Lo mismo está pasando en cada una de nuestras iglesias. Tenemos la dicha de gozarnos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Y sabes, nosotros en nuestro ser estamos viendo que poco a poco, dentro de estas cuatro paredes, los jóvenes se están perdiendo. Una de las grandes cualidades de nuestra iglesia local era que estos jóvenes estaban en el fuego. Y lo que venimos al principio, nos percatamos de eso, rescatamos, decimos: es que estos jóvenes realmente tienen algo especial. No es que eran perfectos, es que había una necesidad de Dios. Ellos anhelaban sentir de Dios. Y esa es la diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sentir la presencia de Dios y simplemente ser un espectador de la presencia de Dios? Es el que uno le diga: Señor, yo quiero sentirte. Muchos estamos tan acostumbrados que Dios llegue a nuestros asientos, nos toque el corazón, nos toque tal vez en nuestra frente y nos despierte. ¡Ey, despierta! ¿Te gustaría que te toque? ¿Te gustaría que te llene? Y no es así. Los necesitados somos nosotros. We are the one that need God. God doesn't need us, essentially. He is God regardless. He's the Almighty. We're the one in need. Somos nosotros los necesitados de Él. Y muchas veces, como tenemos una actitud de que le estoy haciendo un favor a mamá, papá. I'm doing you a favor, mama, right? Y agradecen porque no me pongo berrinchudo o berrinchuda. And that is not the case. El favor es para nosotros mismos. Nosotros somos los que imploramos, lo que tenemos que implorar de su misericordia. Y es que en nosotros, del primer momento, ¿sabe lo que pasó? Es que cuando el pecado entró en el mundo, en tu vida, en mi vida, del primer Adán, nos damos cuenta que se trastornó todo.
Todo cambió lastimosamente. Y nuestro ser, como dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, es: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de eso se van a los muertos. Mira qué maravilloso versículo. ¿Cómo encierra algo que está dentro de nosotros? ¿Tú tienes carne y hueso? Levanta la mano los que tienen carne y hueso. Especialmente hoy que comimos más carne con la gallina, ¿verdad? Dice que en el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su vida. Por eso es que hemos venido a los pies de Cristo, porque ese éramos nosotros antes de conocer al Señor. El ser humano está lleno de esta manera, y es por eso que la necesidad de Dios de enviar a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz de Calvario, para que tengamos acceso a un nuevo despertar, a un nuevo volver en sí, que el Señor en su misericordia nos permite tener. Y después de haber conocido a Cristo, nosotros podamos decir con tanta alegría, y es que nombrar ese versículo de Gálatas 2:20, muchas veces lo decimos con mucha honra, con mucha pompa, con mucha alegría, con mucho orgullo, ¿verdad? Y nos jactamos diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nos alegramos cuando decimos esos versículos. Pero la otra parte de ese versículo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa parte ya no nos gusta mucho, porque nos cuesta trabajo. Y nos olvidamos que realmente Él lo hizo por amor, como termina este versículo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conocer las maquinarias del enemigo es necesario, iglesia, para poder impedir las cosas que le pasaron a esta persona. Es que se entiende. Entiendo cuando uno está en una milicia, está a punto de batallar, que uno corra peligro estando en el lugar equivocado. Cuando el ejército sale a pelear, le dice que al cruzar esta zona es zona roja, le dicen. En otras palabras, pónganse en condición uno, que es: pónganse su casco, su chaleco antibala, con esa placa de metal aquí que tiene un grosor tal vez de 1,5 pulgadas al frente y atrás. Agárrense su rifle, sus balas, todo eso, y estén listos, porque aquí nos pueden atacar, corremos peligro. Y en esa zona roja, en esa zona conflictiva, nosotros estamos conscientes de que el enemigo nos puede alcanzar de una u otra manera. Ahí sí hay que tener cuidado. Andar pero realmente moscas, sapos, listos, astutos. Ahí no confíe ni siquiera en... Olvídate de tu celular, porque si se te ocurre llamarte tu mujer en ese momento y le contestas, ya mataste a todo tu batallón. Ahí nos olvidamos de todo y estamos concentrados en el asunto. Y entra allí como entraron aquellas personas que buscaron a Bin Laden, entrenados a lo que realmente tenían que hacer. Ese escuadrón perfecto, así como el cristiano tiene que ser. Tenemos que estar listos, concentrados, porque estamos en este mundo, como estamos estudiando en la escuela dominical, pero no pertenecemos a este mundo, porque este mundo le pertenece, gobierna el maligno. Tenemos que saber cómo caminar. Pero en medio de todo esto, en lo que es nuestro cuartel, cuando uno ya llega de esa misión y llega a su cuartel, ¿sabe lo que hace un soldado o un marinero? Se saca el casco, se saca el chaleco, que pesa una barbaridad. Se guardan las cosas y ya uno se relaja, porque está en su cuartel, está en casa, está sano y salvo. ¿Sí o no? Uno puede relajarse más, puede descansar, tomar su café si no es mormón, tomar sus refrigerios y estar allí más tranquilos. Pero ¿qué tal si dentro de casa se infiltró el enemigo? Y tiene 2 ojos como tú, una nariz, una boca, y hasta habla el mismo idioma.
y está ahí esperando de que estemos bien descuidaditos para que de uno en uno comience a agarrarnos. Ese es el problema peor. Y eso es lo que espiritualmente muchas veces están pasando en las iglesias. Que en nuestro cuartel, donde no esperamos que se filtre el enemigo, están entrando las huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6, que hemos leído varias veces. Pero aquellas personas que no conocen cómo son los estragos que uno pasa en el mundo espiritual, dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe lo que pasa allí? En lugar que menos esperar, nosotros menos esperamos una batalla, un conflicto, allí es donde el enemigo nos espera. Y nosotros estamos de lo más tranquilos, diciendo gloria a Dios, aleluya, gozándonos, metiéndonos con Dios. Pero alguien de nuestro equipo tal vez está muy relajado. Y en el mundo espiritual, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Es que el enemigo sabe dónde están los hijos de Dios localizados. El enemigo supo dónde estaba Jesús orando 40 días y 40 noches, ¿o no? Fue el mismo Lucifer que se presentó ante el propio Jesús de la gloria, cuando él estaba ayunando, en el mejor tiempo uno podemos decir humanamente hablando, de consagración, en el tiempo de ayuno. Estaba en el desierto orando y ayunando, y allí se apareció Lucifer y le tentó 3 veces. 2 de esas se atrevió. Está rico el tecito, le faltó el miel, mi hermano. En 2 de esas se atrevió, una a llevarlo al templo, a la cúspide del templo más alto. La otra lo llevó y le mostró los reinos de los cielos. O sea, qué atrevimiento, que se le atreve a agarrar al gran yo soy, llevarlo a un lugar para tentarlo y decirle: tírate, tírate. Obviamente aprovechando de su cuerpo humano. O sea, ese es un misterio maravilloso, que lo llevó a la cúspide del templo, a la parte más alta. Y es que el enemigo no tiene respeto alguno. Y si se atrevió a hacerle eso al mismo Jesús de la gloria, ¿qué no se va a atrever a hacer con nosotros, hermanos? Él sabe dónde están localizadas las iglesias. Él sabe qué hacer con cada iglesia. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay iglesias que tienen diferentes estragos, diferentes sufrimientos, diferentes pruebas, diferentes tentaciones. Y muchas veces el enemigo sabe cómo posicionar sus gentes. Dice en las regiones celestes. Él sabe a qué potestad dejar para atormentar a esta iglesia localizada en North Hills. Sabe qué demonio se mueve en cierto país, en cierto continente. Acordémonos de Daniel, cuando él estaba orando. Dice que bajó el ángel Gabriel y dijo: y es que se me opuso el príncipe ¿de quién? ¿De quién? De Persia. Territorio, no extraterrestre, sino terrenal. De Persia. Los enemigos saben qué territorio agarrar. Yo no sé cuántos demonios, legiones han puesto para que esta iglesia, centro familiar cristiano, no surja. Pero en muchas iglesias están tal vez sufriendo con lo que es adulterio, fornicación, droga, rebeldía. En otras homosexualidad, en otras tal vez indiferencia, cualquiera que sea. Pero es que eso es precisamente lo que el diablo está queriendo infiltrar dentro de las iglesias. Mientras que la iglesia sencillamente estamos cantando aleluya, y todo eso es bueno, pero espiritualmente nos estamos descuidando. Queremos fuego, poder, unción, dar un brinco, media vuelta, un giro para allá y para acá. ¿Y para qué? Si no sabemos usar el poder, la unción de Dios. Nadie pide discernimiento para poder saber por dónde el enemigo está atacando.
estamos gozosos y felices y nuestros propios hijos están cada vez más alejándose de Dios. Ese es el reto de nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo por la presencia de Dios. Pero una vez digo, Señor, lo que yo estoy sintiendo, realmente mis hijas algún día lo podrán sentir. Yo no sé si como padre te preguntas eso. Que uno diga, Señor, ¿sabes qué? Esto es hermoso, pero ¿sabes? Pásalo a aquello, pásalo a ello. También que ellos sientan, porque eso es lo único que nos va a mantener firmes en las cosas del Señor. Su presencia, una experiencia verdadera, un encuentro íntimo, puro con Él. Y muchas veces simplemente estamos listos para poder decir, ¿sabes qué? Aquí está tu herencia, toma. Es como si estamos esperando que nuestros hijos nos digan o actuemos como este hijo pródigo. Señor, ¿sabes qué? Ya me tocó, ya me pasó. Este era el día que yo esperaba que mi hijo se revelara. Es como si cada padre tiene su peor deseo, lo está esperando y anhelando en cada segundo que pasa. Señor, ya va a cumplir mi niña, tal vez uno puede decir, mi hija tal vez tiene 1 año, 2 años. Ayúdame porque cuando tenga 15 se me revele, Señor, sepa qué hacer. Mire qué tristeza de pensar. Pero es que eso es lo que realmente muchos están pensando. Ayúdame, Señor, porque cuando vengan los problemas esté firme. Y es que todo el mundo nos dice eso. Pero sabes, hay una esperanza maravillosa. Porque aun cuando vengan esos momentos duros, la misma Biblia nos dice en el Salmo 119 que si nosotros instruimos a nuestros niños en su palabra, ellos no se apartarán de Él. Porque la palabra es lumbrera en su caminar. Tarde o temprano se van a dar cuenta de lo que está pasando. Esa es la recompensa de nosotros los padres. Padres, ¿sabes qué? Pase lo que pase. Algo que este padre hacía, dice que él esperaba a este hijo regresar. Él no perdía las esperanzas rápidamente, ¿sabes? Él no perdía las esperanzas. Te lo digo por si por A o B, tú no has tenido la dicha de leer este pasaje y me estás escuchando por primera vez. Dice que cuando el padre se dio cuenta, versículo 20, y levantándose, hablando del hijo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia. Está hablando del padre. El padre vio a este hijo cuando estaba de lejos. Muchos eruditos concuerdan y dicen que en esta parábola nos enseña que este padre tenía la costumbre de esperar por fe cada mañana a este hijo que regresara. Y si es así, qué hermosa promesa, Padre, esperar de esa manera como este padre lo estaba haciendo, que un día nuestro hijo regrese, que nuestros hijos regresen, porque son promesas de Dios, son promesas de Dios. Entiendo y sabemos que Dios tiene que tratar con ellos, pero como Padre, nuestro deber orar por nuestros hijos, por nuestra familia, pelear hasta el último cartucho, porque son nuestros. Dios nos los ha dado, aunque son de Él, pero Dios nos ha mandado a nosotros ser administradores de las cosas que nos ha regalado. Responsabilidad nuestra. Así como administramos las cosas de Dios, nuestros hijos son parte de esa administración. Clamar por ellos, Señor, aunque estén pasando por esta racha, oh Dios, son promesas que tú en tu misericordia hemos creído, que cuando hemos levantado nuestra voz y hemos dicho, cree tú y toda tu casa será salva, esa promesa es para mí. Y esperemos en esa promesa, muramos con esa promesa. Así que Padre, pase lo que pase, sé fuerte. Hijo, algo, going back to you guys, it's necessary to understand cómo el enemigo maquina vuestras mentes. Ustedes pueden haber nacido en el evangelio, pero es necesario que el evangelio nazca en sus vidas. You have to speak up. You have to come out. You have to break the shell that is inside, that you are inside of that shell. You have to break it. You have to want it. You need to want it. La presencia de Dios, tú tienes que decirle, Señor, I want to feel that. Lord, you know what? I've been here so many years. Estoy aquí por mucho tiempo. He visto a mi padre llorar. He visto a algunas hermanas moquear. Perdóname la palabra.
He visto a muchas personas ahí tirarse, sentir la presencia de Dios. He visto tantas cosas, pero ¿será solamente eso para los clásicos? ¿Para aquellos? Oh, can I feel that? Guys, this is all for you. Es para ustedes también. La presencia de Dios no discrimina raza ni edades. No discrimina nacionalidades. La presencia de Dios es para todo aquel creyente que quiera sentir de su espíritu, grandes o pequeños. La presencia de Dios siempre está presta para cada uno de nosotros. Pero hay que entender cómo el enemigo puede maquinar en tu vida poniendo indiferencia, cansancio, rebeldía, aburrimiento, y también cómo tu cuerpo funciona. ¿Sabías? Y les comenté esto a los jóvenes en el retiro que tuvimos. Qué hermoso retiro, ¿verdad? Sabemos que en cada ser humano nosotros tenemos diferentes hormonas que nos hacen hacer cosas, pero realmente absurdas. Mi hermano Saúl decía en la escuela dominical, especialmente a las mujeres, que ciertas hormonas las hacen hacer cosas que no son realmente ustedes, ¿verdad? Echen la culpa a las hormonas. En los jóvenes también. Y esta dopamina, esta hormona del placer que muchos le dicen, es un neurotransmisor del sistema nervioso central que actúa como un mensajero químico y regula funciones muy importantes para el cuerpo, como la memoria, el sueño, el estado de ánimo y otras cosas. Esta famosa hormona muchas veces, cuando no es controlada debidamente, hace perder los estribos a estos jóvenes. O sea, en otras palabras, jóvenes, yeah, sometimes you're going to act a little weird because you're growing up. It's fine. It's fine. It's okay. Que actúes algo raro, pero no permitas que esa rareza te aleje de las cosas de Dios. No permitas que esos cambios, porque la palabra de Dios dice, listen up, que Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, estimados jóvenes, damas, pues los hombres, nosotros no tenemos tantos cambios, pero por si acaso, hombres, cuando está medio raro, y es que para los hombres es peor, como no pasamos por cambios, es simplemente inmadurez completa. Alaba, varón. Cuando esas cosas vienen a tu mente y dices, es que quiero, la loquera me agarró. Como el niño que le das tanto azúcar, supuestamente se vuelve loco y comienza a correr por todas partes a las 11:30 de la noche cuando tú y yo queremos dormir. Y tú ves a esta pequeña correteando y cuando se para hasta que la mano ungida, ¿verdad? Llega sobre su frente y oren por ella. Mal pensa. Todo es violencia con ustedes. Qué bíblicos son. Cuando pasa esos momentos, uno dice, ¿qué me pasa? No me entiendo, no me comprendo, me está dando la locura, yo no quiero ser yo. En ese momento, ¿sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Repetir esa palabra, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. You are in charge of yourself. You are in charge of your mind. You are in charge of your hormones. You are. Y cuando tú lo dices de esa forma, tú estableces una comunión con lo que más tienes. Y eso tiene que ser Dios. Señor, por lo tanto, si tú me has dado dominio propio, me voy a empapar de tu palabra. Porque tu palabra me traerá luz. Me dirá lo que yo tenga que decir. Me podrá educar como yo pensar, como yo actuar. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos son involubles. Nuestros sentimientos muchas veces están arriba y después bajan. Son fluctuantes. No podemos fijarnos la verdad en un sentimiento. You can't. Un día te gusta el color, la blusa del color rojo y otro día te encanta la blusa del color pink, rosado, otro amarillo, otro negro, verde. Un día te encanta el Tesla
Y para otro año después quieres un Hummer. O viceversa, por el gas tan caro que está. Nunca. O si no, agarra una limusina. Más fácil, una limo. El bus que pasa en la esquina cada rato. ¿Sabes? Es que nosotros tenemos que entender algo. La verdad en nuestras manos tiene que ser la palabra de Dios. Joven, hay momentos que no vamos a saber qué decir, qué pensar, cómo actuar. En esos momentos, do nothing. Do nothing. Don't ask your dad por la herencia. No le digas, papá, ¿me compras algo? En esos momentos es necesario actuar. ¿Y cuántos hijos hay en este lugar? Levántame la mano los hijos. ¿Y ustedes de quién han venido? ¿Del hipopótamo? ¿Acaso? ¿O qué? Todos somos hijos. ¿Acaso nadie ha tenido papá, mamá? Todos. Aunque no hayas conocido a tu padre o a tu madre, has venido de alguien. Y los que no, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, hijo, cuando estamos en ese momento, ¿sabes? No hagamos nada. En ese momento donde estamos confundidos, hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos para no cometer esos errores. Es que Dios no quiere que tú y yo estemos mendigando a lo que está comiendo el cerdo para recapacitar, cortarnos un dedo para no jugar con el cuchillo. Dios quiere evitarnos esos dolores. Dios quiere evitar que una persona vaya al extremo del pecado, de la humillación, para que después recapacite y diga que hay un Dios. Dios nos quiere evitar esos dolores. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? Enfócate en mí. Porque ese es el enemigo que tira esos dardos, que astutamente lo ha preparado miles de años atrás. Los pecados de hoy en día no son pecados nuevos. Son los pecados más antiguos de la historia. Todos. Asesinato, robo, poder, homosexualidad, engaño. Todo eso son los pecados que tienen más de 4,000 años de vigencia. Él los ha perfeccionado desde el principio. Hace 4,000 años trató la manera de impedir esa promesa mesiánica. De una u otra manera. ¿Y qué mejor manera de que comience el homosexualismo a cambiar el sexo para que los seres humanos no tuvieran oportunidad de reproducirse? Son pecados antiguos. La violencia, el asesinato, el poder, que el enemigo ha sabido cómo infiltrar en la mente del ser humano. Pero aún así, no ha tenido éxito. Porque siempre, en cada momento, Dios ha rescatado un remanente fiel. Un remanente que sacó y pudo librar en un diluvio Noé y su familia. Un remanente con que todos estaban perdidos, surgió un Samuel en momentos difíciles. Un remanente que en momentos tan caóticos salió un pastor de ovejas, David, para poder lidiar y establecerse como líder del pueblo de Israel. Y comienza el Señor a establecer su promesa en diferentes tiempos. Y en nuestros tiempos también ha dejado su iglesia como estandarte y baluarte, que todavía Él puede hacer algo maravilloso en medio nuestro. Dios todavía quiere que nosotros entendamos y no suframos lo que este joven sufrió. Joven, necesario entender que en estos momentos difíciles que uno puede estar experimentando, estos cambios o estos drásticos, estas emociones que suben y bajan, Dios entiende y comprende. Porque en este episodio, este hijo, aunque reaccionó de esa manera y se fue lejos y solamente recapacitó cuando se vio enlodado en un problema de vida o muerte, él dijo, ¿sabes? Necesito volver en sí. Versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo. En la versión Dios habla hoy, este versículo 17 dice, al fin se puso a pensar. Y me encanta esa versión. Mira, al fin se puso a pensar. No sé si los hermanos tienen esa versión. Eso.
Al fin se puso a pensar. En otras palabras, no estaba pensando antes. Cuando actuó como loco, dejó de pensar. ¿Alguna vez tú has dejado de pensar? Es que aquí llegaron la congregación de arcángeles, de querubines, serafines. ¿Tú has dejado de pensar alguna vez? Claro que sí. Y me consta. Por eso que estaba con él, para ayudarle y despertarle. Pues sí. Y no, ay, ustedes también han dejado de pensar. Y yo también. Ay, hermano, sí. Sí, mira, por no pensar quién tienes a la par. Según lo que dice tu madre y tu padre. Pero es que se despertaron. Muchas veces cuando no pensamos las cosas que pasan. Pero qué maravilloso es, porque el Señor nos permite regresar a pensar. En otra palabra, podemos estar dormidos, pero Dios nos levanta a despertar. Despiértate, despiértate y piensa, por el amor de Dios. Usa esas neuronas, usa el cerebelo que Dios nos ha dejado y comienza a pensar. Recapacita, joven, recapacita, start thinking. It's time to start thinking. It's time to think. Este no es solamente para que tengas un pelo hermoso y te peines de diferentes formas cada servicio. Es para pensar el cerebro también. Para saber qué decidir. Es más práctico. Hoy es un servicio diferente. Me saqué la ética. Mira la versión traducción en el lenguaje actual. Por fin, el mismo versículo, por fin comprendió lo tonto. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Algunos se están persinando ya. Eso es lo que dice allí. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, por el amor de Dios. Joven, you know what is the key? Don't be a fool. Hey, don't be a fool. I'm talking to you. Ay, ay. Don't be a fool. Don't ever stop thinking. That's the key. No dejes de pensar. Right? Y pensó, porque se dejó de pensar. Cuando tú y yo dejamos de pensar, ¿y qué es lo que estamos pensando? Las cosas de Dios. Cuando dejamos de pensar en las cosas de Dios, suceden cosas desastrosas. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. La nueva New International Version supuestamente dice, when he came to his senses, he said. When he came to his senses. Cuando regresó en su sentido normal. Eso es lo que hace el enemigo. Nos quita el poder de pensar. Nos quita la autonomía en el pensar. Nos quita el derecho y nos hace actuar. ¿Por qué hiciste eso? No sé. Los grandes atentados en las escuelas le preguntan a los jóvenes que fueron a matar a medio mundo, ¿por qué hiciste eso? Cuando ya vuelven en sí, no saben, no sé. They were not thinking, no estaban pensando. ¿Por qué hiciste? Es que no sé, que me presionaron por todo el mundo y yo hice esto. Y es que eso es lo que hace el enemigo. Nos atrofia tanto el cerebro que no pensamos. Y cuando menos damos cuenta, ya hicimos algo que decimos, Dios mío, ¿y por qué hice eso? El que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que tranquilos, hermanos clásicos, porque a todos nos pasa eso. ¿Por qué le respondí de esta manera a mi mujer? ¿Por qué actué de esta manera con mi marido? Because you were not thinking. Porque no estábamos pensando. Ese es el problema. Joven, nunca dejemos de pensar. Y pensemos en las cosas de Dios. ¿Dónde está el grupo? Aquí ya terminé. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó. Al fin se puso a pensar. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo:
un día se puso a pensar. When he came into his senses. Esa fue la reacción del hijo. Es tiempo de regresar a pensar. Es tiempo de regresar a pensar. Es tiempo de meditar. Es tiempo de reaccionar. En nuestras casas, en nuestros hogares, donde tiene que ser la seguridad máxima, más que la White House. Para que un terrorista pueda entrar a la White House está difícil. La Casa Blanca es un lugar más seguro, se cree el más seguro del planeta. No porque están los Marines, no necesariamente. Porque tienen una guardia, un escuadrón, un grupo selectivo de personas que saben todo lo que se mueve, las armas más potentes, más modernas. Es difícil. Pero así como la White House, la Casa Blanca se caracteriza de esa seguridad, nuestro hogar tiene que ser una Casa Blanca, resguardada de municiones antidemoníacas, misiles Patriots, que cuando viene un misil para destruirnos, salen estos misiles a bloquearnos. Su servidor sabe de ellos, porque cuando estaba en Irak, supuestamente salían los misiles de los iraquíes contra nosotros, y salían 2 misiles patriotas para destrozar esos misiles enemigos. En el mundo espiritual es necesario también hacer eso. Que nuestro hogar, que nuestra casa, nuestro hogar, tu esposo y los tuyos, sea una casa blanca. Que tengamos una oportunidad de estar bien resguardados. Y aún así sé que muchas veces en medio nuestro va a haber cosas que nos van a hacer rascar la cabeza y decir: Señor, ¿por qué aún así con todo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué mi esposo, mi esposa, mis hijos reaccionan de esta manera? Porque le puede pasar a cualquiera cuando uno deja de pensar. No solamente a un hijo pródigo, a un hijo perdido. Hay muchos casos que la madre, el esposo, la esposa se pierden y ya no quieren seguir. En esos casos siempre recordemos, no hay que dejar de pensar. Y hay que hacerlo con el entendimiento para que volvamos en sí. Vuelve en sí, iglesia. Despertemos. Te invito a que te pongas de pie. Mi enfoque de este hijo es enseñar lo vulnerable que somos, iglesia. Qué tan fácil muchas veces podemos caer estando en el lugar más seguro. Es que no nos jactemos de que estando en este lugar, en la iglesia, estamos ilesos de un ataque del enemigo. Es precisamente a la iglesia el cuerpo el cual el enemigo ataca más. Porque nosotros tenemos algo que él anhela y nunca podrá alcanzar, tener. ¿Sabes? En la iglesia se nombra 3 seres divinos. 3 seres con nombre propio que eran obedientes. Que eran obedientes. Tenemos a lo que es Lucifer, Miguel y Gabriel. Los 3 ángeles que la Biblia, o los 3 seres, que la Biblia nombra con nombres propios. De los cuales 2 de ellos permanecen firmes sirviendo a Dios. Y uno de ellos se perdió. Y ese que se perdió no tiene acceso a una restauración. Así que deja de orar por él. Él se perdió y se perdió para siempre.
por eso es su lucha a muerte. No contra Dios, porque sabe que Él no es match para Dios. Nadie lo es. Dios no tiene contrincante. Él es único. Todos tiemblan ante Él. La lucha aférrima contra nosotros, aférrima contra la iglesia, porque ve un pueblo hecho menor que Él. Ve a un hombre de carne y hueso, un hombre que fue hecho de otra manera. Para el hombre no le prepararon las piedras más preciosas del Edén, como le hicieron para él. Y cuando lo ven, ese hombre le dice: y este tomó mi lugar, el lugar de adorador, porque Lucifer era eso, un adorador. Un adorador. Porque cuando él nos acusa, le dice: él pecó, ella faltó, ellos son unos hipócritas, ellos son aquí y allá. ¿Cómo es posible que aún así, estando en pecado, de repente un día se les ocurra levantar oración, alabanza, cántico ante ti, comiencen a llorar arrepentidos y tú los escuchas? Porque esa es la gran diferencia, que aunque nosotros le fallamos al Señor, como Él le falló, Él aún así, Dios aún así quiere escuchar de nosotros un arrepentimiento y una adoración para poder ser perdonados nosotros, para que Él nos perdone. Y cuando Lucifer ve eso, se enoja, porque dice: ¿cómo es posible? Ellos alcanzan algo que yo no podré jamás alcanzar. Mira la dicha que nosotros tenemos cuando un hijo regresa a casa, cuando alguien vuelve en sí. Es necesario, iglesia, recapacitar. Comencemos a pensar. En el nombre de Jesús, Padre, ante tu presencia, mi Dios bendito, queremos suplicarte que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a volver a pensar en ti, mi Rey, a volver a pensar en ti, mi Dios. Hay momentos que muchas veces optamos por no pensar. Hemos sido bombardeados por tantas cosas que no queremos pensar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. Padre, si tú eres padre y tienes a tu niño, a tu niña, a tu hija, a tu hijo aquí, agárralo en este momento. Anda con tu pequeño y ora por ella, ora por él. Comienza, ora al Señor y dile: Señor, que nunca deje de pensar en ti. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos no es lo económico, no es la casa, es el temor de Dios, es el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Cubre a nuestros hijos con tu palabra, empápalos con tu temor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te necesitamos, mi Rey. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Díselo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre,
Hay cosas que nuestros hijos están pasando y nosotros no nos damos cuenta. No nos percatamos, mi Dios. Oh, hijos. Comienza a decirle a tu Dios: necesito de ese encuentro, mi Dios. Díselo.